Bueno, hoy tenemos que ver, seguimos con la providencia divina, decíamos cuestión 22 de la primera parte, hoy vemos el artículo cuarto. Ustedes tienen el texto, acuérdense, ¿no? Si la providencia divina impone necesidad a las cosas que pasan, a los hechos, ¿no? Es decir, si la acción de Dios es siempre, necesariamente se cumple la acción de lo que Dios quiere, ¿no? Si es, este, porque la providencia de Dios es infalible. Digamos que a la larga las cosas son como Dios quiere. A la corta, eso es lo que tenemos que ver ahora, ¿no? Porque siendo la providencia de Dios infalible e infinita, lógicamente, y perfecta, ¿no? Y todas esas cosas que son, entonces se plantea, o algunos plantearon, ¿qué pasa entonces con la libertad humana? Porque que la providencia imponga necesidad a las plantas. ¿Ve? Si usted planta una semilla de trigo, sale una planta de trigo. Eso es necesario, no es optativo, no es ad libitum, no es según la voluntad del trigo, no tiene voluntad. Y en los animales lo mismo, ¿no? Los gatos maullan. Es decir, las criaturas todas tenemos nuestra naturaleza que actúa de un modo necesario. Necesariamente, ¿eh? La persona humana necesariamente es dueña de sus propios actos, en más o menor medida, en mayor o menor medida. Necesariamente, la inteligencia humana busca la verdad. Es natural, ¿no? Pero necesariamente la acción humana es voluntaria. Devolviendo a los animales, nosotros decimos, bueno, los gatos maullan, los perros ladran, etcétera. Vez pasada vimos un poco de esto, y dijimos, sí, ya Dios ha puesto en todas las criaturas, incluido la persona humana, pero en las criaturas inferiores, las plantas, los animales, los minerales, ya ha puesto una naturaleza y eso sucede o se realiza o actúan necesariamente como Dios la ha creado. Entonces, por ejemplo, el imán es una piedra que atrae los metales. Y no puede el imán decir, bueno, no quiero atraer más los metales. No es así. Necesariamente realiza su obrar según su propia naturaleza. Porque Dios no le ha dado ni inteligencia ni voluntad al imán, ni al gato, ni al perro, ni a la semilla de trigo, ni a la semilla de maíz. No tiene inteligencia y voluntad. No puede pensar en otra cosa o no puede actuar de otra manera que como su naturaleza le indica. En todo caso, los animales tienen un conocimiento sensorial, ¿no? Por el olfato, la vista, tienen emociones. Entonces los animales necesariamente actúan según sus sentidos, sus instintos, sus emociones, aunque tienen un cierto grado de libertad, un cierto grado. Y eso lo vemos porque si yo tengo una mascota, un perro, entonces el perro, que es mío, lo he criado yo de chiquito. Entonces, si viene otro fraile dominico, y el perro me prefiere a mí y no al otro fraile dominico, tiene un cierto grado de poder elegir. Pero me elige a mí porque me conoce de chiquito, porque yo lo doy de comer. Eh, Pero no me elige a mí porque yo soy más bueno que el otro fraile dominico, o porque soy más inteligente. No, me elige porque yo lo doy de comer. ¿Se dan cuenta, no?
hay un cierto grado de libertad o de elección limitado a su conocimiento sensorial, instintivo. Bueno, entre la persona humana tiene la libertad, la voluntad que actúa libremente. Eso lo veíamos la vez pasada, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginar la, la voluntariedad, la libertad, el libre arbitrio con la obra de Dios? Entonces, Lutero, por ejemplo, el gran reformador protestante, dice, bueno, ¿cómo lo solucionó? Entonces dijo, no existe el libre albedrío. ¿Eh? Hay una obra, un escrito, no me acuerdo de qué autor católico, ¿no? Dice, sobre el libre albedrío. Es San Agustín, sobre el libre albedrío. Entonces dice Lutero, eh, no hay libertad. Entonces dice, somos como un caballo. Si Dios está montado en mí, entonces hace que yo me porte bien, obre santamente. Si el diablo es el que me guía, entonces yo obro pecaminosamente. Y no tengo libertad para decidir yo ser bueno o ser malo. Eso es lo que plantea Lutero. El albedrío, sí, la capacidad de elegir, es clavo. ¿Se entiende, no? Es un modo de solucionar mal, ¿viste? Una solución falsa a esta antinomia, esta aparente contradicción entre la providencia de Dios, que es infalible, y la libertad humana, ¿no? Después estaba, bueno, hay otra cosa que está de moda ahora, algunos sacerdotes, ¿no? Dicen, hablan de la sanación intergeneracional. Es decir, que si mi tatarabuelo era un asesino, yo voy a ser el asesino. Entonces tengo que cortar ese lazo intergeneracional que hace que yo me porte mal, porque mi abuelo se portaba mal. Es decir, que yo no tengo el libre albedrío. ¿Me dan cuenta? No, no, Dios nos ha creado justamente la persona humana, la persona angélica, ¿no? Tiene como digo, la voluntad que tiene la capacidad de elegir, que Dios nos ha dado para elegir el bien siempre, pero como es una voluntad herida por el pecado original, te podemos elegir mal. Pero, como decíamos, hay una acción natural. Lo natural siempre está bien hecho. La voluntad siempre busca un bien, necesariamente. Eso sí es necesario. En eso Dios actúa necesariamente, su providencia, que yo siempre quiera un bien. Lo que pasa es que hay bienes ordenados hacia Dios, hacia la santidad, y hay bienes ordenados a cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, la gula es comer cosas buenas, cosas ricas, ¿sí? Pero desordenadamente. ¿Sí? Entonces yo soy diabético, me gusta muchísimo lo dulce. Bueno, entonces un día, como una torta toda entera yo solo, ¿sí? Es una elección porque pienso que es un bien al paladar, pero no es un bien al organismo. Pero siempre algo bueno tiene la elección que hacemos, aunque sea mínimo, pero siempre es por un bien. Bueno, y por ejemplo, para Marx, el marxismo, esa ideología, el Estado es Dios. ¿En qué sentido? El Estado, dice Marx, es la providencia de todos los ciudadanos. Entonces, ustedes han escuchado a uno de nuestros políticos, sin el Estado no hay nada. ¿Ve? Con el Estado se come, con el Estado se puede ir a la escuela, con el Estado se puede ir de vacaciones. Si no hay Estado no se puede ir ni siquiera de vacaciones. Eso dicen. ¿Por qué? Porque el Estado es todo. Y el individuo o el ciudadano no tiene esa capacidad de libertad, de querer o no querer. Bueno, pero Dios, fíjense que nos ha creado, para Él, lógicamente,
y nos tiene preparado, predestinado para nosotros ciertos bienes, ¿no? Ciertos bienes espirituales, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, ir a misa el domingo. Dios ha preparado la misa, ha previsto, ¿no? Que el domingo haya misa en la parroquia, en el convento Santo Domingo, y ha previsto y me ha dado a mí la misión, ¿no? De ir a misa el domingo a Santo Domingo, o a la parroquia. Y ha previsto que si yo voy a misa el domingo, entonces me voy a encontrar con una persona santa en misa, ¿no? Y vamos a tener una conversación santa, piadosa, ¿no? Y eso me va a llevar a amar más a Dios, amar más al prójimo, etcétera, ¿no? Bueno, resulta que yo elijo no ir a misa el domingo. Dios tenía previsto para mí encontrarme con esa persona santa, pero si yo iba a misa. Entonces yo he elegido no ir a misa, ¿no? Y entonces no se ha cumplido o no se ha realizado lo que Dios tenía previsto, porque Dios previó que yo me encontrara con esta persona si es que iba a misa, ¿sí? O cualquier cosa, cualquier oración, ¿no? Dios ha eh, previsto, ha provisto en su providencia, ¿no? Que yo alcance estos bienes espirituales si rezo el rosario, por ejemplo. ¿Y por qué lo pone así Dios? Porque me ha creado con una naturaleza, con la inteligencia capaz de conocer la verdad, con la voluntad capaz de amar el bien y con la libertad capaz de elegir el bien. Ha puesto en mí todos los elementos para que yo haga las cosas bien y me vaya al cielo, para que yo sea santo y me vaya al cielo. Pero ha puesto esa libertad, y esa libertad humana es una libertad herida por el pecado original. Y por tanto, a veces o muchas veces elegimos mal. Bueno, por eso entonces decimos en la providencia, en los minerales, en las plantas y en los animales se cumple necesariamente. No pueden las vacas decir, hoy nos vamos a rebelar en contra de Dios. Al contrario, las vacas siempre hacen lo que Dios les manda, o les indica, o les hace hacer. Incluso, como veíamos la vez pasada, los milagros. Los milagros justamente en qué consiste, que Dios, que ha hecho la naturaleza de la vaca, hablamos de la mula de Balaam, Dios que ha creado la naturaleza del animal, de la vaca o de la mula, también puede hacer que en un momento actúe la mula o la vaca distinto de su naturaleza. Es una acción creadora de Dios, el milagro. Necesariamente se cumple, tanto en las obras naturales como en las obras milagrosas, necesariamente en los minerales, en las plantas y en los animales se cumple la providencia de Dios. En la persona humana se cumple necesariamente la providencia de Dios en cuanto, decíamos, el movimiento natural de la inteligencia que busca la verdad, de la voluntad que busca el bien y la belleza, ¿no? Pero nos ha dado la libertad para que naturalmente, o sea, la naturaleza humana, que tiene esa voluntad y esa inteligencia, está hecha para elegir el bien. Entonces, como Dios ha creado naturalezas que actúan necesariamente, la vaca, ha creado naturalezas, la persona humana y la persona angélica, que actuamos no necesariamente, sino libremente. Y Dios lo ha dispuesto así, en su providencia. No lo ha dispuesto de otra manera. Y por eso, tanto Lutero como Marx, como Freud y como toda esa corriente, ¿no? Que en el fondo es como un ateísmo, ¿no? Entonces dicen, no, el hombre no tiene libertad para actuar de como él quiera, sino que actúa necesariamente de esta manera. Y por eso en el marxismo, necesariamente una clase social actúa bien si son pobres y actúa mal si son ricos, necesariamente. Entonces dice Marx, claro, los ricos, los capitalistas, ¿no? Que son malos,
no tienen culpa de ser malos, porque actúan porque son ricos, ¿no? Y los pobres, que son buenos, no tienen mérito de ser buenos porque necesariamente tienen que ser buenos porque son pobres. Como decía el padre Gustavo Gutiérrez, de la teología de la liberación, los pobres, por ser pobres, se van al cielo. Hay un determinismo. No, no, porque Dios ha creado la naturaleza humana con esa libertad, no con un determinismo como los animales. ¿Se entiende más o menos, no? Sí. Bueno, entonces vamos a leer Padre, el, solo, el artículo cuarto. Dice padre, así, padre, ¿cómo? solo por ser pobre. Por ser pobres ya se van al cielo, Bueno, se pero salvan. La no salvación es por es, ser pobre. Es un no es, determinismo claro, como las vacas. claro, Las la vacas cosa, están claro, determinadas, pero las personas no. claro, la cuestión está en la pobreza de espíritu y pobres que son más soberbios que cualquiera. Claro, a lo que voy es que cada persona, Dios ha creado cada persona con inteligencia, voluntad y libertad. Eso sí. No hay un determinismo en la persona humana y en la persona angélica. Ujú. Entonces dice así, parece que la divina providencia impone necesidad a las cosas porque, bueno, todo efecto que tiene una causa por sí, que ya lo es o que lo ha sido, etcétera, ¿no? Dice, la providencia de Dios, como es eterna, eterna quiere decir que no cambia, que es siempre igual. Y sus efectos se siguen necesariamente, toda vez que la divina providencia jamás puede fallar. Esa es la objeción falsa, acuérdense, ¿no? Entonces dice, cita a San Dionisio, y Santo Tomás dice, no, San Dionisio, que es un padre de la iglesia muy importante, dice, no corresponde a la divina providencia alterar la naturaleza de los seres, salvo un milagro. Si Dios ha creado a la vaca para que muja, la vaca muge. Salvo un milagro, que Dios quiere que la vaca hable, etcétera, ¿no? Parece, eh, por eso, hay cosas que por naturaleza son contingentes, y por naturaleza la persona humana, la persona angélica, puede actuar de esta manera o de otra manera. Contingente significa eso, que no es necesario. En cambio, hay criaturas que por naturaleza son necesarias. La vaca muge y no hay otra posibilidad. Luego, la providencia no impone necesidad a las cosas que son contingentes. Es decir, la acción humana es contingente. Tan contingente que yo, que siempre me porté bien, un día me porto mal. O al revés, siempre me porté mal y un día me porto bien. No estamos determinados a ser siempre de una manera. Incluso uno puede cambiar varias veces en un solo día, cambiar de opinión varias veces. Y ahora responde, la providencia divina impone necesidad a algunas cosas, ¿sí? Mas no a todas. ¿Se dan cuenta, no? A las vacas, a las piedras, pero no a las personas. En efecto, la providencia ordena las cosas a su fin, ¿no? Entonces, ¿el fin de la vaca cuál es? Un asado. Y el fin de la persona humana, eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? El fin es la vida eterna, es decir, el conocimiento amoroso de la visión de Dios, la vida eterna. Y el fin intramundano en esta vida, hasta que no nos muramos, el fin en esta vida, el conocer, el conocimiento amoroso del orden del universo y de su causa que es Dios. Eso lo hemos visto muchas veces. ¿Eh? Y este conocimiento amoroso no puede ser obligado, ¿sí? No puede ser necesario. ¿Eh? Nadie puede obligar a otro a entender. ¿Viste? Yo no puedo obligar a ustedes que entiendan lo que estoy explicando. Tengo que convencerlas de alguna manera, aunque sea mintiendo. Pero no, mintiendo no. Pero no puedo obligar. Y mucho menos puedo obligar a nadie a que quiera tal cosa.
puedo obligarlo a que haga algo, y lo ato con una soga y lo llevo para un lado. Pero que él quiera ir para acá, no lo puedo hacer yo. Tengo que convencerlo. Por eso dice, este, la providencia ordena las cosas a su fin. Después de la bondad divina, que es el fin separado, el fin divino, el bien principal que existe en las criaturas es la perfección del universo. Y esta perfección del universo no existiría si no se encontrasen en ella, en la perfección, en el universo, todos los grados del ser. ¿Qué significa esto, no? Todas las cosas, sobre todo las cosas materiales, que ahí lo vemos más claramente, el cuerpo humano tiene distintas partes. Pero no solo el cuerpo humano, ¿no? Vemos el ecosistema, como lo llaman ahora. El ecosistema, ¿qué significa? Hay diversidad de criaturas, minerales, vegetales, animales, humanos, diversidad de criaturas, ¿no? Que cuando nos coordinamos bien, el universo físico es perfecto. Pero cuando contaminamos el agua, cuando matamos por el gusto de matar, ¿no? Las vacas, las ovejas, lo que fuera, ¿no? Cuando rompemos el orden ecológico, se llama el gran despiole en el planeta. En Buenos Aires hay un río que se llama el Riachuelo, está en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que desde que yo nací hasta el día de hoy es un río sucio, sucio, asqueroso, contaminado, una basura, todo. Bueno, porque está en Buenos Aires y hay muchos desechos de la ciudad que van ahí. Se rompe la ecología, entonces, si se mantuviera la ecología, como tiene que ser, el río sea limpio, como es naturalmente, pero está desnaturalizado. Entonces dice, la perfección del universo significa que hay diversidad de elementos, el río, las personas, la ciudad, pero bien ordenados. Y acá está, en Buenos Aires están mal ordenados. Fíjese, en Buenos Aires hay, sumando, 13 millones de personas. ¿Viste? Es antiecológico y antihumano, porque no, no puede haber, es muy difícil, podría haber, pero no hay, un orden social pacífico, virtuoso. Es muy difícil. A la providencia de Dios pertenece producir todos los grados de entes, de cosas. Por esta razón ha preparado causas necesarias para ciertos efectos necesarios, como las plantas y los animales, a fin de que se produjese necesariamente. La semilla de trigo produce planta de trigo. Así como también ha dispuesto causas contingentes, es decir, variables, depende de la voluntad, de lo que uno elija, para los que deben acontecer de una manera contingente según la condición de las causas próximas. Es decir, la persona humana puede realizar acciones necesarias como la digestión. Si yo como determinado alimento, mi digestión es de tal manera. Si como otro alimento con más fibra, por ejemplo, mi digestión es de otra manera. Son acciones necesarias de la persona humana. O acciones contingentes, ¿no? Voy para allá, vengo para acá, hablar, no hablar, rezar, no rezar, amar, no amar. Por eso entonces, la naturaleza racional tiene un accionar contingente por el libre albedrío. Y la criatura irracional tiene un movimiento, una acción necesaria por su instinto, por su naturaleza, por su modo de conocer sensorial. ¿Se entiende más o menos, no? Esto es muy importante, ¿no? Porque si no existiera, o sea, si la providencia hubiera provisto que las personas humanas actuáramos necesariamente, entonces seríamos personas humanas sin libre albedrío. Claro. Pero ha provisto, en su providencia, que las personas humanas y angélicas tengamos libre albedrío para actuar libremente.
Es decir, no necesariamente. ¿Se entiende? Sí, Sí, padre. Acordémonos, Sí, la vez sí. pasada les dije, sí, bueno, se pero entiende. la gracia de la conversión, esa gracia de conversión, este, es necesaria. Actúa necesariamente en nosotros. Es decir, no puedo yo no querer ser bueno si Dios me inspira a ser bueno. Hay un determinismo divino que después de la conversión yo podría actuar mal, porque no suprime la voluntad, sino que en un momento, cuando me da esta gracia de la conversión, me suspende el libre albedrío, la libertad, y después lo vuelve a activar, digamos así. Entonces responde acá y dice, la providencia de Dios tiene por efecto no solamente hacer que las cosas se realicen de cualquier manera, sino contingente o necesariamente. De cualquier manera, ¿qué quiere decir? Que las criaturas, la persona humana o la vaca, tenemos una naturaleza específica. No es cualquier cosa la vaca. La vaca muge y no puede ladrar. Hay una naturaleza determinada. Y yo, como persona humana, también tengo una naturaleza determinada, que es mi inteligencia, mi voluntad, mis emociones, etcétera, y mi libre albedrío. Así pues, lo que la providencia tiene decretado que se realice infaliblemente y necesariamente, se realiza infaliblemente y necesariamente. Y lo que la providencia ha decretado desde toda la creación del universo, que se realice contingentemente, es decir, libremente, ad libitum, se realiza contingentemente o libremente. Ya está, la providencia nunca falla y ha creado y provisto criaturas libres y criaturas no libres. Y las criaturas libres necesariamente actúan libremente, pagan la redundancia o la paradoja, ¿no? Y las criaturas contingentes necesariamente actúan contingentemente, etcétera. Fray, Sí, disculpe que lo interrumpe. Acá usted termina de decir algo que me parece es muy importante para mí, si lo puede aclarar o lo puede repetir, sí. que eh, dice que la gracia de la conversión actúa necesariamente, suspendiendo la libertad humana mientras nosotros la recibimos. Pero bueno, ahí me lo podría repetir, por favor. Bueno, porque, digamos, la constitución de la persona humana y de la persona angélica, ambos dos, ¿no? Tenemos una inteligencia que busca siempre la verdad y una voluntad que busca siempre el bien y la belleza. Hasta ahí estamos bien. Y la voluntad tiene como característica el poder elegir, lo que llamamos el libre albedrío. Quiero decir esto, ¿no? Que lo propio del obrar humano es que sea voluntario, no que sea libre. Son cosas distintas, ¿no? Por eso el tema de la libertad como lo máximo, la perfección máxima del hombre, la libertad no. La perfección máxima del hombre es que él elija voluntariamente un bien, a Dios sobre todo, ¿no es cierto? Por supuesto. Esa es la perfección de la persona humana. No que elija lo que él quiera, sino que elija voluntariamente. Por eso decía, si a mí me hacen, o me ponen en la mano un revólver, ¿no? Para que mate a otra persona, ¿eh? Y yo no quiero matar a esa persona, no quiero. Mi voluntad se resiste a ese acto que es pecado, que es un mal, ¿no es cierto? Entonces el fulano, el asesino, me agarra mi mano y me hace apretar el gatillo. Y yo disparo, ¿no es cierto? Y mato a una persona. Fue una acción mía, pero no voluntaria. ¿Se dan cuenta? No, porque mi voluntad no quería eso. Y no fue una acción libre, fue una acción obligada. Entonces Dios, que lo hace para bien, por supuesto,
Dios quiere que yo me arrepienta de mis pecados, voluntariamente. O sea, si yo no me arrepiento voluntariamente, no hay arrepentimiento. ¿Viste? No, el arrepentimiento es algo que yo quiero ser bueno. Si no quiero ser bueno, no hay arrepentimiento. Por más que digan, por más que me vaya a confesar, 3 veces me confesé y no quiero ser bueno. Porque en el querer está lo humano propiamente, la bondad o no bondad de la persona humana, en el querer. De Dios, en su providencia, quiere que yo me arrepienta. Entonces, me obliga a arrepentirme. A- o mejor dicho, me obliga a que yo quiera arrepentirme. Por eso, en ese momento, suspende el libre albedrío para que yo necesariamente y no libremente quiera arrepentir. Es una cosa que hace Dios. claro. Análogamente, por ejemplo, cuando yo era chico, mi mamá me mandaba al colegio y yo no quería el colegio. Entonces mi mamá aplicaba el tus y yo iba al colegio. Hacía que yo quisiera el colegio para evitar el tus. ¿Se dan cuenta? Pero ahí no tenía libre elección. Elegía no libremente, elegía necesariamente, coaccionadamente, coaccionado por mi mamá. Y Dios hace con mi mamá, Dios hace lo mismo. Padre, padre, Sí, pero entonces habría algunas personas a las que Dios quiere que hagan su voluntad y otras no. Es como que lo mismo que la santidad. La santidad es algo dado, es algo que es una gracia de bueno, Dios. sí, Los que sí, no sí. somos santos, ¿es porque Dios no quiere que seamos santos? Y lo No, mismo la providencia, es porque quiere que determinadas personas lo vivan, lo acepten y otras a Dios no le pareciera no importar. no, lo que hace Dios, esa diferencia que dice usted, es en qué momento de mi vida Dios me da esta gracia del arrepentimiento. Pero a todos nos da la gracia del arrepentimiento, absolutamente a todos. Ahora, ¿en qué momento de la vida? Algunos al final de su vida, como el buen ladrón, y otros de Mm, nacimiento, como San Juan de la Cruz, Santo Tomás, o la Santísima Virgen María. Pero en algún momento de la vida, ¿por qué? Porque Dios quiere que todos se salven. Eso es así. Está revelado en el Santo Evangelio. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En algún momento de la vida, aunque sea, como digo, en el último segundo de mi existencia, Dios me da esta gracia de la conversión y del arrepentimiento. Eso para todos. Y eso está en la providencia de Dios. Él sabe cuándo, yo no lo sé. mm. Pero es cierto que es para todos esta providencia de salvación. Gracias. Bueno, Padre, me hizo acordar, 2 puntos tengo. Me hizo acordar cuando leíamos Levinas, cuando dice el apuntar al otro en la guerra, sí, ¿no? Y que, bueno, la conciencia, no querer, porque se sabe que no es, y bueno, ahí están en la guerra. Y otra pregunta es, en el caso de, bueno, siempre ha existido el opio en la antigüedad, actualmente la droga, es donde la voluntad, o sea, no sé, yo pienso que está viciada totalmente, no responden. bueno, pero la Y ahí naturaleza se humana produce un nunca se desorden, ¿no? suprime. Por más drogado que estemos, la droga Mm, no suprime totalmente la naturaleza humana. no, Es como claro que cuando uno no. está dormido. Cuando uno está durmiendo, sigue siendo persona humana y no Claro, el tiene ser ningún humano tipo de sigue siendo ser pensamiento, ni de humano. voluntad, ni nada. ¿Ve? Claro, No se suprime claro. la naturaleza. Es una dificultad, es una debilidad por la droga o por lo que fuera, ¿no? En la debilidad se Mm, debilita la libertad, se debilita la inteligencia, se debilita la voluntad, pero nunca se suprime. Y por eso había un mm, caso famoso de un enfermo, un adicto a la mm, morfina, por su enfermedad, ¿no?
Y un día dice, no, yo no quiero tomar más morfina, porque tomo morfina para calmar el dolor de la enfermedad que tengo, pero quedo alterado mentalmente. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Estaba en un hospital, pero estaba más en el campo, ¿no? Entonces se fue a la mañana, se va caminando por el campo, camina, 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 rezando el rosario, ¿no? Y cuando llega el momento de que le dan ganas de tomar morfina, ya no podía, estaba lejos, estaba a no sé cuántos kilómetros, ¿no? Entre ese acto de escaparse y el acto de rezar el rosario, venció, por lo menos en parte o en un momento, venció esa adicción que la anulaba, no totalmente, ¿no? Parcialmente, la inteligencia, la voluntad y todo. Porque nunca se suprime la naturaleza humana. Claro, la providencia divina. Bueno,